Buenos días, muchas gracias por el privilegio de predicar la palabra del Señor en el día de hoy. Me siento muy contenta, aunque uno siempre que predica no deja de tener un poco de nervios, pero eso es bueno, porque quiere decir que nosotros no nos sometemos a nuestra carne, sino al Espíritu del Señor. Y como dice la palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y cuántos están alegres en esta mañana? Porque no estamos alegres por las circunstancias que vivimos, sino por el gozo de tener al Señor en nuestro corazón. Entonces, yo precisamente hace 8 días no estuve porque no estaba en la ciudad, pero yo me escuché la prédica por internet y precisamente lo que decía el pastor Andrés es muy importante. Hoy nosotros tenemos el desafío de estudiar la palabra de Dios. La semana pasada fue el desafío de... Bueno, ¿cuántos estuvieron acá el domingo pasado? Que como que yo solo escuché al pastor Andrés. ¿En la semana pasada fue cuál? Muy bien. Es importante lo que nos recalca el pastor Andrés, de que nosotros siempre debemos, primero que todo, traer la Biblia a la iglesia. Segundo, traer nuestro librito de notas. Esto nos lo dieron en la conferencia de mujeres, yo la tengo porque me parece muy fácil de traerla. Y dicen los estudiosos de la Biblia que cuando nosotros escuchamos, oigan bien esto, atentamente la palabra, retenemos el 20% nomás. Oigan esto, atentamente, o sea, quiere decir que usted no está mirando el reloj porque este pastor se demora mucho, usted no está mirando el email, allá le está vibrando el teléfono, entonces acá, atentamente, el que escucha la palabra retiene el 20%. Pero dice que el que escucha atentamente y escribe la palabra del Señor, o sea, usted toma nota de lo que se está predicando, usted retiene el 40%. Si usted escucha atentamente, anota y memoriza, retiene el 60% de la palabra. Y si usted después se va a su casa, la medita, la repite, y eso se llama rumear la palabra. Ustedes saben que la vaquita tiene 4 estómagos, o otros dicen que no son 4, que son 4 diferentes cavidades en el mismo estómago. ¿Y él qué hace? La vaquita se mete el pasto, va a uno de los estómagos y nuevamente lo devuelve a la boca, vuelve y lo tritura. ¿Y por qué hace eso la vaca? Porque ella le saca el mayor jugo a ese alimento que se come. Pero nosotros a veces venimos a la iglesia y no nos acordamos. Una vez se le pregunta a las personas, ¿de qué fue la prédica hoy? Fue de Dios, ¿sí? Pero no se acuerda de nada más, ¿sí? Recuerden que nosotros tuvimos, primero fue lo de la unidad en la iglesia. El mes pasado, ¿cuál fue? Sí, el servicio, y este mes es la palabra. Entonces es algo muy, muy, muy importante. Quisiera ir al primer versículo que tengo aquí en la palabra. Está en Hechos 17, 10 al 11, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Hechos 17, 10 al 11 dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Oigan atentamente este versículo porque es un versículo que a mí siempre me ha impresionado mucho. O sea que la persona que va a la iglesia y no lleva la Biblia no puede discernir si el predicador está hablando de acuerdo a la palabra o no, porque acá dice la palabra
que las personas que estaban allí en Berea estaban escuchando. Pero no solamente ellos escuchaban, sino que día tras día examinaban la escritura para saber si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que despertar porque cada día la palabra está siendo extirpada de la adoración de la propia iglesia, porque ya a veces las iglesias son cada día más oscuras. Usted no ha ido a lugares, bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a lugares donde uno no puede casi ni leer la palabra porque el lugar es tan oscuro que usted no tiene la oportunidad de leer la palabra. Entonces, a veces dicen, bueno, no, pero es que eso la proyectan y ya con eso, no. Yo tengo que tener en mi propia Biblia, donde yo voy resaltando con un marcador, yo tengo también unos marcadores que siempre tengo, donde el Señor me exhorta, donde el Señor me habla, donde yo aprendí algo nuevo, porque la palabra siempre tiene algo nuevo que darnos, el Señor siempre tiene un pan fresco para nosotros. Y nosotros como iglesia hemos sacado la palabra de la iglesia. Y a mí me gusta mucho porque acá Discípulos de Cristo es una iglesia que ama la palabra. Donde no se ve solamente acá en el escenario las personas jóvenes, se ven personas de todas las edades y eso es muy lindo. Porque está la voz joven, la voz madura, está la experiencia de los ancianos, porque en muchos lugares los ancianos ya no sirven. Alguien me dijo con mucha tristeza en estos días que ya a partir de los 65 en el lugar que esa persona iba ya no podía servir. Entonces, tenemos que mirar y volver a la escritura, como dice, volver al camino antiguo. Como decía el pastor Andrés en estos días, decía, ellos miran y examinan las canciones que cantamos acá, porque no es una canción para mis sentidos, no es una canción para que yo me emocione, es una canción que es para Dios, no es para mí. ¿Sí? A mí me pasaba mucho en Tokio y a veces los hermanos me decían, pastora, yo tengo una canción que escuché lo más de bonita. Entonces, claro, ella hacía el oficio y todo con esa canción y me decía que la cantáramos acá en la iglesia. Y yo le decía, no, pero mira, es que esto, pues yo de Biblia no le veo mucho, ¿sí? De pronto movimiento y mucho de pronto swing, como le dice, pero de la palabra poco a poco. Entonces, cuando nosotros cantamos, no debemos olvidar que nosotros le cantamos al Señor, que nosotros venimos es a adorarlo a Él, que cuando usted va a una conferencia de trabajo y usted se lleva su agenda y su esfero, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, yo debo tener el bonito hábito que Dios me va a enseñar hoy. Y puede que repitamos el mismo versículo, el mismo capítulo en el año varias veces. Pero siempre Dios va a dar una nueva revelación, porque cuando nosotros venimos con hambre y sed del Señor, el Señor llena, ¿sí? Llena ese anhelo del corazón. ¿Y qué pasa? Cuando usted se despoja de ese orgullo, de esos argumentos, y usted tiene un corazón enseñable, porque eso es lo otro que pasa en la iglesia. Muchas personas no tenemos o no tienen un corazón enseñable, porque creemos que todo no lo sabemos. Y resulta que nos damos a veces unas estrelladas porque el Señor nos enseña nuevas cosas cada día. Y utiliza hombres y mujeres sencillas para enseñarnos esos secretos. Por eso dice que esas cosas secretas el Señor se las dio a los niños. ¿Y por qué compara a un niño? Porque un niño es inocente, porque un niño tiene el corazón abierto. Mire, yo enseñé cuando tenía 16 años. Los párvulos en la iglesia eran niños de 5 años. Y yo, Dios mío, yo tenía esa edad y a veces los niños eran tan inquietos, yo les enseñaba con figuritas y yo a veces me iba triste y yo decía, ay, no aprendieron nada porque estuvieron tan inquietos. Y yo siempre les mandaba un papelito, a pesar de que ellos tenían 5 años, con un pedacito del versículo de acuerdo a la edad. No les iba a poner el Salmo 119. A un niño de 5 años.
Entonces, de la historia que contaba, les ponía en una nubecita, en un carrito, un pedacito del versículo a los niños de 5 años. ¿Y saben por qué yo aprendí eso? Porque a mí me enseñaron así. Y como yo aprendí de esa manera a memorizar la palabra, entonces yo hice lo mismo con los niños. Y también aprendí algo muy interesante. En el pueblo judío, ellos empiezan a enseñar la palabra de Dios a los niños a partir de los 3 años. ¿Sí? Porque nosotros como adultos, a los 3 años ponemos a un niño de pronto a veces a tocar la batería, a una clase de natación, pero qué importante es empezar a enseñar la Biblia. Y no es una responsabilidad sola de la iglesia. La responsabilidad de enseñar la palabra está en el hogar de cada uno de ustedes. Es que ellos vean ese ejemplo, que su papá y su mamá se sientan a leer la palabra. Entonces, es algo muy importante que nosotros debemos tener en el corazón. Y acá tengo unos punticos que quisiera tocar. El punto número 1 dice, la palabra de Dios es infalible. O sea, quiere decir que la palabra de Dios no se equivoca, no tiene equivocaciones. Proverbios 35:6. Toda palabra de Dios es pura. Él es un escudo para los que en Él confían. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Uy, esto es algo muy, muy, muy tremendo, porque nosotros como seres humanos a veces queremos dar nuevas revelaciones, ¿cierto? Nuevas cosas, o a veces encuentra uno personas en la iglesia también que solo se basan en que tuvieron sueños, que tuvieron visiones, pero uno dice, bueno, claro que sí, Dios le muestra y hay medios por el cual el Señor nos habla, pero ¿qué versículo, qué palabra el Señor te dio con base a eso que tú soñaste, que Dios te reveló? Porque realmente cada día está menos presente la palabra de Dios, menos presente, más emoción, más diversión. Generalmente nos movemos por la cantidad de gente que viene a un lugar, pero tú pregúntale a veces a una persona qué tanto conoce de la palabra, cómo están sus cimientos, son profundos o no sabe ni dónde queda Génesis o dónde queda Judas o dónde queda Hebreos. Y es muy importante todo eso. Es muy importante que nosotros amemos la palabra, como decía el pastor Andrés la semana pasada. Cuando nosotros amamos la palabra, precisamente estaba hablando de Martín Lutero, un hombre muy, muy lleno de estudio de la palabra. Y este hombre tenía un doctorado en teología y no solamente tenía un doctorado, sino que él enseñaba en una universidad en Inglaterra. Y dice que él se enamoró tanto, tanto de la carta a los romanos, que él empezó a mirar que las cosas que sucedían en la iglesia no estaban de acuerdo a la palabra. ¿Pero por qué? Porque él no se conformó solo con lo que venían y le decían. No todo el que se sube en un púlpito a predicar trae la palabra de Dios. Entonces, ¿yo cómo sé si esa persona está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad? Si tú no conoces la palabra de Dios, vas a ser engañado muy fácilmente, porque con sutileza los engañará. Y hay personas que tienen un carisma muy impresionante y arrasan con masas de personas, pero no van a engañar a una persona que está cimentada. Un día en Japón me pasó algo muy particular y yo todavía no estaba pastoreando, me habían invitado a un lugar que venía un profeta. Y ese profeta me miró así fijamente a los ojos y me dijo, yo sé lo que usted está pensando. Entonces, como yo conozco la palabra, que el Señor es omnisciente y Él es el único que todo lo sabe, yo dije, pues ¿este se cree Dios? ¿Sí? ¿Cómo así que Él conoce mis pensamientos? Y yo lo que estaba pensando es que Él no era de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando me quedé ahí,
él empezó como a adivinarle el futuro a la gente. Mira, a usted le van a dar la visa de Estados Unidos. Y yo dije, ¿qué clase de profeta es ese que adivina que a alguien le van a dar una visa? Entonces, eso no era un profeta. Entonces, como yo en ese tiempo, yo iba a un lugar donde no había pastor, sino personas que reunían a orar, pues yo ¿qué hice? Me fui con mi palabra y yo, ay, Dios mío, ¿cierto que eso no viene de parte? Yo le pregunté al Señor mismo, Señor, ¿cierto que Él no viene de parte de ti? ¿Cómo es eso que yo no había escuchado nunca eso, alguien que adivinara el futuro en la iglesia? Y a cada uno le decía una cosa. Entonces yo nada más me quedé así seria y yo no le dije nada. Pero yo empecé a buscar en Isaías, porque el Señor es tan lindo y es tan tierno, porque cuando Él conoce el deseo de nuestro corazón, Él nos enseña. Por eso dice que nosotros tenemos su espíritu. Yo no tenía quien me enseñara en ese momento. Me tuve que enfrentar a muchas cosas. Duré 5 años sin iglesia. Y ustedes no saben cómo yo anhelaba tener una iglesia tan linda como esta. No tenía un lugar donde ir. Los primeros 5 años de mi vida en Japón, no había un lugar. Yo me acuerdo que un día me fui a la iglesia católica y me senté. No había nada. Y yo, Señor, quería escuchar la palabra en algún lugar, pero no lo había. Y empecé a orarle al Señor y yo le dije, Señor, qué tristeza, qué desierto tan grande espiritual que estoy viviendo, porque yo estaba acostumbrada a tener mi iglesia. Una iglesia donde yo iba con mi Biblia y yo me iba gozosa, y los profesores de escuela dominical que yo tuve eran todos ancianitos, pero eran más lindos. Y aprendí tanto de ellos, porque a veces pensamos que para los jóvenes solo un joven, o para los niños solo un niño. No, mire, mis profesores fueron todos ancianitos, pero ellos iban con un amor. Y no había silla, yo me acuerdo que eran unos butaquitos y ahí nos sentaba y la profesora de escuela dominical nos traía moritas de esas de dulce. Y era toda tierna y yo feliz porque esperando que me diera la morita al final. Entonces era tan bonito. Yo me acuerdo que yo iba con mis hermanos porque mi mamá iba en la tarde y ella nos mandaba, mis 5 hermanos, a la iglesia en la mañana. Y nosotros nos íbamos con mucho amor. Yo quiero decirles con todo mi corazón que si ustedes no tienen en su corazón cimentada la palabra de Dios, va a venir el día malo en el cual usted no tenga contentamiento con nada, pero ¿sabe qué lo va a sostener? La palabra que ha sido cimentada en su corazón. Porque dice que le correrán ríos de agua viva. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu del Señor, la palabra es Cristo en nuestro corazón, no es una palabra muerta que depende de acuerdo a las circunstancias, que si mi novio me llamó estoy contenta, y si no me llamó me pongo triste, me echo a morir, que si mi hijo hoy me hizo un feo y un desplante, entonces estoy triste, si mi esposo, si mi esposa, si en el trabajo no me va bien. Nosotros no vivimos por lo que sentimos, nosotros vivimos por la palabra del Señor, por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros la leemos, hoy decían acá en la alabanza, Él es el que nos consuela, Él es el que nos levanta. Y yo leo eso y eso es algo muy hermoso, pero sabe que usted, para entender la palabra de Dios, hay algo muy importante: usted tiene que nacer de nuevo. He conocido mucha gente que me dice que le ponen de terapia, como decían la otra vez aquí, leer la Biblia para quedarse dormido. Pues yo espero que esa terapia no sea para usted, ¿sí? Que no la coja de terapia para, venga, que sufro de insomnio, pongas a leer la Biblia, ¿sí o no? Entonces, que no la coja ninguno de ustedes para eso. Porque la palabra a mí me vivifica, como dice el Salmo 119. Tiene que cuando usted la lea, dice, Señor, todo me va mal, pero tú dices, Señor, que tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin, Señor, y estoy pasando este problema tan duro, estoy pasando esta situación tan triste, me siento desilusionada de las personas, me siento desilusionada de los de mi trabajo, pero Señor, tu palabra dice que de ti nunca me voy a desilusionar, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios real, tú eres un Dios que no miente. A mí me alegra tanto cuando yo leo eso,
Uno encuentra tanta ingratitud en el ser humano, mucha ingratitud. Pero yo cuando miro a mi Señor, cuando miro que Él siempre ha estado conmigo en los días felices y los días no tan felices, y siempre me ha sostenido, y dice, no temas, yo te ayudo. Y hoy eso te dice el Señor, no temas, yo te ayudo. Si usted no entiende la Biblia, vamos a pedirle hoy al Señor que usted pueda nacer del agua y el Espíritu para que esa palabra corra en su vida. Dice Primera de Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, está en mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando yo encuentro una persona, usted no va a entender la Biblia de una sola vez, pero yo sé que así usted haya aceptado al Señor Jesucristo en el día de hoy, el Señor le está hablando algo a su corazón. ¿Por qué? Porque usted se arrepintió, porque usted le reconoce a Él como su único y suficiente Salvador, y ahí viene el Señor a morar en uno, y viene el Espíritu Santo a enseñarle aquellas cosas que usted no entendía, aquellas cosas que para usted le eran difíciles de entender, y empieza a entender lo que usted hace mal. A veces nosotros seguimos y seguimos porque realmente no seguimos haciendo un camino torcido, porque realmente no hemos tomado una decisión certera con el Señor. Porque el Señor de verdad al que ama disciplina. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Usted es hijo de Dios, va a recibir la disciplina del Señor cuando usted a conciencia hace cosas que Él sabe que están mal. Y yo digo, gracias Señor, porque me llamas hija, no me llama sobrina, ni nieta, ni bisnieta. El Señor nos llama hijos, a ti y a mí. Y usted cuando siente que es hijo de Dios, ¿usted no se siente bonito? Se siente bonito. Yo no sé, yo siento muy bonito saber que soy hija de Dios. Yo he sentido ese amor de Dios en el transcurso de toda mi vida. He sentido su cuidado, su amparo, su paciencia. Porque nosotros le damos también dolores de cabeza, Señor, somos tercos y queremos andar nuestros propios caminos muchas veces. Pero dice que con amor eterno el Señor nos ha amado, por tanto nos ha prolongado su misericordia a ti y a mí. Una y otra vez nos llama con cuerdas de amor y nos atrae a Él y nos dice, hijo, levántate. Te caíste, pero nuevamente te da la oportunidad para que vuelvas y te levantes. Afírmate en mí, no seas terco. Dice como la mula que no entiende. Pero si nosotros de verdad dejáramos ese amor del Señor, que cuando tú sientes el amor del Señor contrista todo nuestro corazón y quebranta nuestro corazón de una manera tan sincera, tan bonita, podemos decirle al Señor que Él está aquí en esta mañana. Tengo acá el punto número 2, la palabra de Dios está completa. Dice Apocalipsis 22, 18 al 19. Dios nos advierte, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Ustedes no han oído que hay muchas sectas que tienen nuevas revelaciones, nuevas profecías. No solamente estudia la Biblia, sino un libro aparte porque tuvo una revelación fulano de tal. Pero acá la palabra es clara. El Señor es un Dios celoso y nosotros no podemos ni añadir ni quitar. El trabajo del profeta en el Antiguo Testamento ya se acabó. Ahorita es el don de la profecía que es diferente. Pero la palabra profética ya está escrita de principio a fin. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque hubo allí una persona que me invitó y me dijo, ella era la esposa del cónsul de la Embajada de Colombia en Japón. Ella predicaba la palabra, una persona evangelista, y me dice, yo conocí un profeta y él va a venir para Corea, un profeta nigeriano. Entonces, dice, hace muchos milagros, prodigios, un hombre de Dios, fabuloso. Yo vi los videos y él dice que él viene a Japón porque él quiere evangelizar a los japoneses. Me dice, acompáñame. Me fui yo con ella para Corea, pero yo le oré al Señor, porque yo soy muy celosa. Yo no soy una persona crédula en el hombre, soy una persona crédula en el Señor, 100%. Por eso así como lo que leímos el versículo, escudriño, ¿qué está diciendo allá? Y que si lo dice la palabra o no lo dice. Porque nosotros debemos ser celosos de la palabra, celosos de lo que no está en la Biblia. Y yo me fui con ella y ella tenía tanto entusiasmo y nos fuimos para Corea ya. Cuando yo llegué, se me hizo muy raro porque empezaron a separar. A ti te preguntaban, ¿tú de qué estás? Supuestamente Dios lo utilizaba en sanidad. ¿Tú de qué estás enferma? Yo dije, yo no tengo ninguna enfermedad. Pues grave, ¿no? ¿Sí? Entonces me dijeron, no importa, que no está enferma, se hace ahí en la fila para que oren por usted. Entonces nosotros íbamos con otras personas que sí tenían cáncer, había otra señora que tenía locura. Ellos necesitaban oración. Yo venía a ir a acompañar a la hermana evangelista. Entonces yo le oré al Señor y dije, Señor, muéstrame si esta persona tú la quieres llevar para Japón. Entonces se me hizo raro. Yo dije, ¿cuándo el Señor hizo a un lado el que tiene esta enfermedad y el que tiene menos para el otro? Y cuando hubo la oración, entonces empezaron para orar por las personas que estaban menos enfermas, y las que estaban más enfermas estaban por allá bien atrás. Y entonces oraron hasta por mí, que yo no iba por oración. Y yo vi que las personas que vinieron con nosotros no oraron por ellas. Se acabó el culto y después Dios me dio la oportunidad de ir más atrás. Y resulta que había mucha gente que había sacado a los enfermos de los hospitales, venían en camillas, todos por allá atrás, nadie oró por ellos. O sea que escogían los enfermos, más enfermos, por allá atrás que nadie los viniera. Y los más que se veían alentados, por ellos se oraban. Y pasó otra cosa, entonces ya que había un agua de la mañana y que había un brazalete de la fe. Él murió hace poco. Él murió hace pocos meses, una persona muy reconocida en el mundo entero, muy famosa, un nigeriano. Y yo dije, Señor, yo siempre le pregunto todo directo al Señor. Y le dije, Señor, ¿cierto? Dije, ¿cómo así que un agua de la mañana que se la tiraban hacia la gente y la gente es que sanaba con esa agua? Y yo dije, Dios mío, ¿y esto dónde salió? Eso no está en la Biblia. Y el brazalete era un brazalete de bolitas, eso lo utilizan los budistas para rezar, pero se supone que no era budista. Él usaba la Biblia, la Reina Valera, o bueno, esta Biblia igual que nosotros, las iglesias cristianas coreanas todas reunidas en ese estadio. Pero yo me di cuenta que habían cosas nuevas agregadas allí en este lugar. Él decía que Dios le había dado una revelación en una montaña y que por eso él había sacado esa agua de la mañana. Entonces, mire lo que leímos en Apocalipsis, el que agregue o quite esta profecía. Eso es algo muy
delicado. Entonces, ¿qué hice yo? Yo salí corriendo y yo le dije a ella, eso no es de Dios. Yo le decía a mi amiga, eso no es de Dios. Y ella al principio, sí, él es un hombre de Dios. Yo le decía que no, él no viene de parte de Dios por esto y por esto. Y bueno, oré hasta que el Señor le tocó su corazón y ella como que entendió, pero al principio ella se puso brava conmigo. Ella, no me importa, porque no ve que es una vida que está en peligro, que es engañada. Y nosotros como predicadores tenemos ese desafío de decirle a la gente, mira, eso que estás haciendo no está bien, porque dice que los apóstoles, ellos hablaban con denuedo. ¿Ustedes saben qué es denuedo? Con valentía la palabra de Dios. Y no es fácil porque la gente a uno se le pone brava, como dicen algunos bejuca. Se ponen bravos, no les gusta. Si usted le dice, póngame esta alabanza, y usted le dice, no, mira, tenemos estas alabanzas. Ay, pero esos pastores no me quieren, esos pastores no me entienden. Pero yo sé que cuando las personas son celosas de Dios, ellos primero le van a preguntar. Yo recibía la lista de las hermanas con las canciones. Y yo iba y las oía a mi casa y le preguntaba al Señor, ¿esta canción, Señor, a ti te glorifica o no te glorifica? Si la hermana se ponía brava, oraba para que el Señor la consolara. Y les explicaba con amor, porque también dice que hay que hablarle al necio de acuerdo a su necedad, ¿sí? Para que no se crea sabio en su propia opinión. Entonces nosotros sí, mira, por esto y por esto. ¿A quién venimos a adorar acá a la iglesia? Al Señor. Alguien nos decía precisamente en el día de ayer, ¿no? Que alguien con el que hablamos. De pronto la alabanza que le gustaba por los sentidos, que empezaba a emocionarse. Entonces, ¿qué decíamos con amor? Pero es que no es para que tú te emociones. Es para glorificar el corazón de Papá Dios. ¿Y cómo lo glorificamos? Con nuestra obediencia. ¿Cómo lo glorificamos? Cuando nosotros hacemos esa palabra real en nuestro corazón y la vivimos, no solamente hay escrita, porque hay escrita se ve bonita, cuando la ponemos por obra. La palabra de Dios es la única fuente de autoridad divina. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que nadie puede venirte a decir, yo sé lo que tú estás pensando. ¿Cierto que no? ¿Quién lo hace? Dios a través de su palabra. Él coge su palabra y la envía y sabe qué hay en tu corazón. Por eso dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El único que puede conocer verdaderamente las intenciones de nuestro corazón es Dios. Pero qué bello cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, transfórmame. Aquí estoy para que tú hagas una vasija nueva, conforme a tu voluntad, no mi voluntad. Y cuando nosotros nos podemos desprender de nuestro propio yo, porque qué duro es nosotros reconocer lo que hacemos mal. Nosotros le vemos el pecado al otro bien facilito, el hermanito fulanito de tal como es de odioso, ¿cierto? Uy, cómo es de creído, cómo me cae mal hablado, grosero, ¿cierto? Lujurioso. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros tenemos una viga bien grande en el ojo también. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, yo no vengo a escuchar el sermón para mi esposo, o para mis padres que vienen acá, o para mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada, no. Yo digo, Señor, ¿qué tienes para hablarme a mí? A mi corazón. ¿Qué tengo yo que desarraigar que tú no sembraste? Porque hay plantas que están arraigadas en nuestro corazón y que no fue Dios el que las puso ahí. Y yo le digo, Señor, desarraiga toda semilla que tú no plantaste en mi corazón.
Señor, lo que yo ni me doy cuenta, porque es que a veces la gente a uno se le ve los defectos y uno mismo no los ve. ¿Sí? ¿A usted no les pasa? Y le dicen, ay, ¿usted cómo es de mal geniado? ¿Usted cómo es de mal geniada? ¿Sí? ¿Y yo? ¿O cómo es de desordenado? ¿Cómo es de desordenada? Y no, pero si yo soy muy ordenado, ¿no? ¿Sabes qué no? ¿Sí? Y Dios empieza a hacer un trabajo maravilloso con cada uno de nosotros si nosotros le damos esa oportunidad para que Él reine en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios es nuestra única fuente de autoridad. Y el Señor se rige por autoridad. Por autoridad. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, no podemos hacer lo que queremos. Ah, no. A veces uno dice, no, pero es que vea, yo me vi una prédica donde el pastor le hacía hacia el púlpito y eso gritaba, y es que a mí me gustan los pastores que gritan y que no sé qué, y se les siente la unción porque gritan. Entonces yo decía, ¿cuándo acá un pastor tiene la unción porque grita? Entonces, que si el hermano o la hermana no coge y sacude a los hermanos, entonces ahí no está el Espíritu de Dios. Cuando el Señor es apacible. Dice que con Elías fue un silbido suave y apacible. Entonces a veces el predicador que porque es muy fuerte, o el otro porque habla muy suave, o el otro porque canta muy agudo, el otro porque canta muy grave. Pero ¿saben qué? Todo es para la gloria del Señor. No miremos la persona que está acá, porque independientemente de la persona que traiga la palabra, es un mensajero de Dios. Y como Apocalipsis dice, el pastor es el ángel de la iglesia. Es esa persona hermosa que Dios mandó para cuidar su rebaño. Y lo hace con amor, porque uno como pastor sufre mucho por cada uno. Ay, este tiene este problema. Ay, este está desanimado, este no volvió, ¿qué le pasaría? Sí, son cosas que a veces a la vista no se ven, pero que Dios conoce lo que cada uno de los que dirigimos, de los que están en la alabanza, el esfuerzo que se hace para ensayar, y que de pronto la gente dice, uy, qué fea esta alabanza, estuvo desafinada, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué es lo bonito? Como hablábamos de el servicio el mes pasado, lo bonito es que Dios sí ve lo que se hace con amor, lo que se hace con esmero, lo que nosotros hacemos dedicado a Él, no porque la gente nos dé aplausos, no porque las personas nos den palmaditas en la espalda y nos diga qué bien que lo hiciste. Señor, ¿tú sí estás contento? Si te agrada, si esa ofrenda si sube hasta tu altar, es una ofrenda agradable. Esta iglesia es una iglesia amada por Dios, pero tiene que ser cimentada en la palabra. No dejen de traer su Biblia, no dejen de traer sus notas, de que cuando lleguen a su casa, porque a veces ustedes quieren evangelizarle a alguien, ¿cierto? Y dijeron, uy, tal versículo me cayó como anillo al dedo, pero no lo anotaron. Para tal persona que tiene una duda de algo, y uno cómo le va a predicar si ni se acuerda el versículo. Decía ungido, pero no me acuerdo lo otro. Entonces usted así como le va a decir a la persona, le va a predicar, ¿sí? Entonces así poco a poquito todos vamos aprendiendo de todos, ¿sí? Poco a poquito, dice la palabra, un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces así hacemos todos, que la palabra sea viva. La palabra de Dios cumple lo que promete. Isaías 55, acá lo tengo un poquito, acá sí está proyectado, yo puse el quinto primero que el cuarto, se me fue, primero el quinto que el cuarto, pero vaya a leer el quinto. La palabra de Dios cumple lo que promete. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en lo que yo la envié. Esa palabra de Dios, nosotros a veces, cierto que nos sentimos así como yo le decía con los niños, ay, los niños, enseñaba a los niños, me paraban en el pupitre. No, eran terribles. Pero ¿sabe qué era lo bonito? Yo llegué el próximo domingo a preguntarles, ¿qué
aprendimos el domingo pasado. Ay, esos niños se sabían todo. Ay, profesora, hablamos sobre Daniel en el foso de los leones. Y el otro sí. Y Daniel no tuvo miedo. Y entonces, imagínense, yo me ponía más contenta. Yo decía, Señor, esto solo lo haces tú. Porque el uno estaba acá escribiendo, el otro estaba ahí molestando con la silla. Pero todo lo retenían en su mente. Por eso es que es lindo los niños. Por eso es que el Señor quiere que seamos como los niños. En que nosotros desechemos todos esos argumentos, todo eso que hemos aprendido mal, porque hay muchas cosas que aún nosotros aprendimos mal. Y que le digamos al Señor, enséñame como tú quieres. No a mi manera, no a la manera del hombre, Señor, a tu manera. A que yo tenga ese corazón, un corazón de un niño que pueda aprender y pueda retener todo lo que Dios tiene para enseñarme. Eso es algo muy, muy bonito. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Antes uno pensaba, yo cuando estaba niña, que los pobres eran los que no tenían nada para comer. Entonces uno decía, ay, los pobres ahí. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y yo decía, pensé que eran los pobres de comida, no. Los pobres es los que le dicen al Señor, Señor, reconozco que no soy nada sin ti. No soy nada sin tu ayuda, Señor. ¿Yo cómo me subo acá sin tu ayuda? ¿Cómo? En mis méritos no pudiera, porque a mí me costó mucho trabajo empezar a predicar. Era muy difícil. Yo decía, Señor, me pusiste un trabajo donde yo no tenía, Señor, era muy penosa. Me era muy difícil y fue algo que el Señor, yo siempre que subo al púlpito tengo que tomarme del Señor y que Él me guíe. Y no es en mi fuerza. Y yo aprendí eso, lo que tú hagas, el don que tú tengas, no lo hagas en tu fuerza. Entrégale eso al Señor, porque es que el Señor, de Él es el don, no es mío. El Señor te dio ese don de enseñar, el Señor te dio ese don de llegar a los jóvenes, de llegar los ancianos que aconsejan, que están acá, que predican, que enseñan en el discipulado. Cada persona es muy importante para el Señor. Y no hay don más bonito el uno que el otro, o más importante el uno que el otro, dice la palabra en el cuerpo, ¿cierto? Todos son importantes para el Señor. Y eso me causa mi alegría, porque uno como mujer cuando predica tiene muchas luchas en el ministerio. No es igual un hombre que predica que una mujer que predica. Nosotras somos más atacadas. Entonces, ¿qué le toca a uno? Revestirse de lo que Dios piensa de uno, ¿sí? De lo que Dios dice, hija amada, yo fui el que te llamó, fui yo el que te escogió, y tal vez tú te sientes menospreciado, no sé, en algún sentido de tu vida, pero recuerda que Dios fue el que te escogió, el que te santificó y el que te llamó. Nada más que papá Dios. Este era el 5. La palabra de Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahí tenemos todo. Que usted tiene problema con los hijos, vaya a la Biblia. Que tiene problemas con su esposo, vaya a la Biblia. ¿Cómo llevar un hogar? ¿Cómo es el hogar? Esposo dice que trate a su esposa como un vaso, ¿qué? Frágil. Que nosotras las mujeres somos frágiles y no nos gusta que nos griten, ¿verdad? Pero a los hombres también les gusta que los respeten, ¿verdad? Entonces son cosas que nos habla la palabra y que nosotros debemos, y que los hijos deben honrar a los padres, pero también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces son cosas, porque es que a veces somos nosotros bien selectivos, cogemos el versículo que nos conviene, ¿sí o no?
Entonces el versículo, pero debemos leer el contexto y lo que dice después, lo de antes, todo el capítulo, lo que me corresponde a mí, lo que le corresponde a usted y lo que Dios promete para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra y realmente la ponemos como es, en su orden, tenemos un diccionario bíblico, tenemos una concordancia. A veces invertimos nosotros en muchas cosas que a veces están tiradas por allá en un rincón, pero cuando nosotros invertimos para escudriñar la palabra de Dios, es algo poderoso. Me hace acordar de John McDowell, se llama él, el que escribió Más que un carpintero, Evidencia que exige un veredicto. Yo leí ese libro de Evidencia que exige un veredicto, es un libro fabuloso. Este era un hombre gnóstico y él tuvo una niñez muy terrible. Un hombre que tenía un papá borracho, una mamá que era obesa mórbida y era una mujer que era violentada por su marido una y otra vez. Una de sus hermanas se suicidó, la otra huyó de su hogar y él fue violado a los 11 años de edad por alguien que trabajaba ahí en la finca de sus papás. Y él tenía había perdido la esperanza de la vida, la esperanza en Dios. Y dice que él se burlaba de los cristianos y él veía a los cristianos en la universidad y él se burlaba. Simplemente le parecían que eran ridículos y faltos de cerebro. Así les decía. Y un día un cristiano, ellos no dejaban incitarse por él, y uno de los cristianos que está en el grupo le dijo: yo te reto a que tú investigues si la resurrección de Jesucristo fue real o no. Y él se fue para Inglaterra, porque él es de Estados Unidos, se fue para Inglaterra a refutar. Él le quedó eso en la cabeza. Cuando terminó su universidad se fue allá y empezó a averiguar por todos los ateos que se habían convertido al cristianismo. Y fueron muchos los que él encontró. Y dice que históricamente y bíblicamente no había nada para contradecir la resurrección de Jesucristo. Él tiene un libro que habla sobre eso. Y dice que él empezó a tratar de contradecir la Biblia y no pudo. Precisamente ese libro de Evidencia que exige un veredicto, ahí hay varios capítulos donde están las profecías de Isaías, donde decía que no iba a quedar nada, ni piedra sobre piedra. Él fue a visitar todos esos lugares y comprobó históricamente que las profecías que estaban en la Biblia se habían cumplido exactamente como dice la Biblia. Ese libro es muy bonito. Se lo recomiendo porque él hizo con excavaciones, hizo investigaciones, fue a los lugares porque él quería contradecir como fuera. ¿Y qué pasó? Que él cayó rendido a los pies del Señor. Y dice que al evidenciar que era tan verídica la palabra del Señor, dice que él se convirtió de todo corazón. Y es un gran evangelista y escritor, una persona que es muy sabia en las escrituras y que Dios ha utilizado grandemente para llegar a miles de personas. Vamos a decirle al Señor, usted quiere ser sabio y entendido en las cosas del Señor. Vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Señor que cierre sus ojitos y vamos a pedirle al Señor, yo quiero ser esa persona que tenga esa palabra viva y eficaz en mi corazón. Cierre sus ojos. Señor amado, nosotros sabemos que la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de todos los que creemos en ti, Señor, y tenemos ese privilegio. Tus doctrinas son santas. Tus preceptos son determinantes. Tus historias son verdaderas, Señor. Tus decisiones son inmutables, Señor. No se cambian. Amados, léanla para ser sabios. Créanla para ser salvos y practíquenla para ser santo. Contiene la luz para guiarlo, alimento para sustentarlo y consuelo para alegrarlo.
Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del guerrero, la carta magna del cristiano, nuestro manual de conducta. Señor, es tu palabra. Señor, enséñanos a leerlas frecuentemente en oración. Señor, que nosotros podamos tener un corazón noble y entendido para que podamos conocer esos secretos, Señor, que tú prometiste que le darías a la persona que tiene un corazón humilde delante de ti. Desarraiga, Señor, de esta iglesia y de nuestros corazones toda semilla que tú nos sembraste, todo paradigma, todo argumento, Señor, que son filosofías huecas, filosofías humanas, Señor, que no vienen por la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Y haz que esta iglesia, Señor, no haya reunión donde no esté tu palabra. No haya reunión donde no abramos nuestra Biblia, Señor. Porque ¿qué sería, Señor, sin la voz de tu Espíritu en la iglesia? Permite, Señor, que en estos tiempos difíciles tu pueblo sea percibido, Señor, de que vienen lobos vestidos de ovejas para engañar a tus escogidos, Señor. Padre amado, llénanos de ti, llénanos de tu sabiduría, de tu unción, Señor, esa unción fresca. Cada día te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, amado Dios. Amados hermanos, bendecimos al Señor en esta mañana y le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.